Buenos días, chicos. Vamos a explicar hoy la teoría del último tema ya del curso, que es el espacio métrico, ¿vale? Es una teoría muy sencillita, principalmente es un tema que habla de distancia y de fórmulas de área y volúmenes de una figura muy concreta. Como veis en los apuntes de la compañera, la primera observación importantísima es que nosotros hasta ahora, para una dirección, para construir un plano, para construir una recta, los vectores los podíamos simplificar. Pero cuando el vector que hayamos calculado sirva para calcular una distancia, porque luego le vamos a aplicar el módulo, ese vector no se puede simplificar, ¿de acuerdo? Luego esa primera observación que tiene ahí la compañera en la libreta es importantísima. Cuando yo calcule un vector, si es para una dirección, para construir un plano, una recta, se puede simplificar, pero si es para calcular una distancia, no se puede simplificar nunca. Vale, lo primero que tenemos es la distancia entre dos puntos. Si yo tengo el punto P, que es P1, P2, P3, y el punto Q, que es Q1, Q2, Q3, pues evidentemente la distancia de P a Q, esto es como en geometría plana del año pasado, es el módulo del vector PQ, módulo, cuidado que en todo este tema se va a confundir el módulo con el valor absoluto, pero está claro que si tú pones entre barras un vector es el módulo del vector, que como sabéis es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas al cuadrado, ¿de acuerdo? Y la suma. P2 menos Q2 al cuadrado más P3 menos Q3 al cuadrado. Da igual el orden, da igual que pongamos P1 menos Q1 que Q1 menos P1, porque como luego está al cuadrado es lo mismo, ¿vale? La segunda ya es distancia de un punto. Ay, por Dios. Distancia de un punto a un plano. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, evidentemente la distancia de un punto a un plano es la distancia mínima que hay y está muy relacionado con la proyección ortogonal. Por tanto, yo podría decir, porque esto, si solo me piden la distancia de un punto a un plano, evidentemente yo hago la fórmula que viene ahí, que es mucho más fácil. Pero si el problema tiene varias partes y en una de esas partes me preguntaran por la proyección ortogonal o por el punto que está a menor distancia del plano del punto P, pues cuando luego me pregunten la distancia de punto a plano ya no hago la fórmula, sino que hago distancia de P a su proyección ortogonal. Por tanto, la distancia de un punto a un plano es exactamente la misma que la distancia del punto a su proyección ortogonal. Sabéis que P' siempre la denotamos como la proyección ortogonal. Muy bien, esto es siempre me va a funcionar calcular la proyección ortogonal y luego hacer la distancia de P a P'. Pero, si ya os digo, si no me pidieran la proyección ortogonal en ningún apartado, pues la verdad es que lo suyo es utilizar la fórmula. Por tanto, si el punto P es P1, P2, P3 y el plano pi es AX más BI más CZ más D igual a 0, Manu, ¿puedo simplificar los planos para hacer la fórmula de la distancia? Sí, el plano se puede seguir simplificando, ¿de acuerdo? Lo que no puedo simplificar es el vector PP', que aquí, por ejemplo, sería PP' vector módulo. Ese no lo podría simplificar, pero yo un plano lo puedo simplificar antes de hacer la fórmula de distancia de punto a plano. Eso sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues bien, ¿cómo es la fórmula de distancia del punto al plano? Que ya la sabéis también, el año pasado la visteis en dos dimensiones, pero era de punto a recta, ¿vale? Este año el equivalente es del punto al plano. Pues es el valor absoluto, ¿de acuerdo? Eso no es módulo, es el valor absoluto de lo resultante de sustituir las coordenadas del punto en el plano a P1 más B por P2 más C por P3 más D en valor absoluto partido módulo del vector normal del plano. Es decir, la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, porque el vector normal es ABC. ¿De acuerdo? Así se calcula la distancia de un punto a un plano. ¿Sí? Muy bien. Distancia
ahora viene, vamos a borrar la distancia de una recta a un plano. Bien. Está claro que la recta tiene que ser paralela al plano, porque si la recta estuviese contenida en el plano o cortase al plano, la distancia de la recta al plano en cuanto se cortan es 0. Por tanto, ahora en el punto 3, yo lo que tengo es un plano y yo lo que tengo es una recta. ¿De acuerdo? Entonces, si a mí me piden la distancia, este es R y este es pi, la distancia de la recta al plano es exactamente igual que la distancia de cualquier punto de la recta al plano. Y esa distancia se hace con esa fórmula de ahí. ¿De acuerdo? Es decir, cojo cualquier punto de la recta PR y hago la fórmula de distancia de ese punto al plano. ¿Vale? Bien. Hay una cosa que veo que no tiene la compañera, probablemente es porque lo dije de boquilla y no lo apunto. Como veis, hemos pasado de distancia entre dos puntos a distancia de punto a plano. ¿Cómo se haría la distancia? Lo voy a poner aquí, repito, no está en los apuntes, pero si queréis, apuntároslo. Si fuese la distancia de un punto a una recta, 4. No es el mismo punto de ahí, Si tengo distancia de punto a recta, en este caso no hay fórmula, y entonces no queda más remedio que calcular el P'. Por tanto, distancia de un punto a una recta es lo mismo que la distancia de ese punto a su proyección ortogonal. Y recordar que la proyección ortogonal es, en una distancia de punto a recta se podía hacer de dos maneras, o construyendo un plano perpendicular a R, es decir, el vector normal del plano es el director de la recta y que pase por P y luego intersecándolo con R, y así sacábamos P', o cogiendo punto genérico de la recta, PGR, con la recta en paramétrica, y obligándole a que ese punto genérico, al unirlo con P mediante un vector, el producto escalar con el vector director de la recta fuese 0, ¿vale? Eso es del tema anterior, pero bueno, estoy viendo que la compañera... Ah, sí, lo pone. Ay, no me había dado cuenta. Es que viene después de la distancia entre dos planos, ¿de acuerdo? Me he adelantado. El punto es... En la distancia de punto a la recta sí la tiene la compañera en los apuntes y como veis, pues efectivamente es haciendo la distancia del punto a su proyección ortogonal. ¿Vale? Distancia entre planos paralelos, muy importante. Vamos a ver. Distancia entre planos paralelos, voy a borrar esta que ya la he explicado. Evidentemente, si dos planos también se cortan o son coincidentes, pues la distancia es 0. Si yo tengo un plano pi y un plano beta y son paralelos, ¿cómo se calcula la distancia de pi a beta? Muy bien, pues hay dos maneras. La primera, pues como siempre, pues mira, cojo un punto cualquiera del plano beta o del plano pi, ¿vale? Tomo la primera forma, tomo un punto P del plano beta y ¿qué hago? Pues distancia del punto S que he tomado del plano beta al plano pi con la fórmula. Muy bien, es muy sencillito, ¿vale? De hecho, a mí esto me gusta bastante porque ya veréis que la segunda forma tiene un detalle, un matiz muy importante que ahí la compañera también lo ha puesto así con un ojo, cuidado y tal, le ha puesto un ojo en rojo. Yo siempre que tenga dos planos paralelos, para calcular la distancia entre ellos, puedo coger un punto de un plano que está tirado porque hago y igual a 0, z igual a 0, por ejemplo, y saco el valor de x, ya tengo un punto y aplico fórmula de distancia de ese punto al otro plano, Se he visto casos de gente que coge un punto de beta y ahora hace la distancia de ese punto a beta. Evidentemente le sale 0 y me dice que los planos son coincidentes. No, si tú coges un punto de beta, tienes que hacer la distancia de ese punto al otro plano pi, ¿vale? La segunda fórmula, que es una fórmula entre distancia entre dos planos paralelos, necesita una previa comprobación, ¿vale? Y es que para aplicar la fórmula que viene ahí, como no tengan los dos planos el mismo vector normal, no puedo hacer la fórmula. Manu, pero es que uno es el 2x más 2y más 2z y el otro es x más y más z. Bueno, pues al de arriba simplifícalo o al de abajo multiplícalo por 2.
¿vale? Entonces, para la fórmula que voy a poner ahora, imprescindible que pi y beta tengan el mismo vector normal. El mismito, ¿vale? Tienen que tener el mismo vector normal. Por tanto, el plano pi lo voy a tener como un ax más bi más cz más d igual a 0. Y el plano beta con el mismo vector normal. Y evidentemente solo se diferencia en el d, que aquí d' no significa proyección ortogonal. ¿Vale? Muy bien. Pues una vez que tengo esto, ¿vale? La fórmula es muy sencilla, que es distancia de pi a beta es el valor absoluto de la diferencia entre d y d'. Por eso, como está en valor absoluto, me da igual poner d menos d' que d' menos d, partido el módulo del vector normal, pero claro, tienen que tener exactamente el mismo, porque si lo tienen distinto, ¿cuál pones ahí? Por eso tienen que tener exactamente el mismo, ¿vale? Bien. Seguimos. Ahora vienen los apuntes, la distancia de un punto a una recta, que ya os lo he dicho. Pues ahora vamos, distancia entre dos rectas paralelas. Pues facilísimo. Esto ya sé que, vamos, yo creo que esto es muy fácil y no vais a tener ningún problema, ¿vale? Distancia entre dos rectas paralelas, que es el punto 6, perdón. Me dan R, me dan S, pues aquí distancia de R a S, no queda más remedio que es, por ejemplo, cogerme un PR o un PS, el que queráis, coger un punto cualquiera de R y hacer la distancia de PR a S, que ya sabéis que como aquí no hay otra manera porque no hay formulita, tengo que calcular su proyección ortogonal. Por tanto, es la distancia entre un punto PR cualquiera de R y su proyección ortogonal sobre S. ¿Vale? Y esto es muy sencillito. Llegamos al más importante. Vamos a ver, ¿por qué este es muy importante? Porque se confunde con el problema de la perpendicular común. Vamos a ver. Vamos a ver. Punto 7. Distancia entre dos rectas que se cruzan. Muy bien. Yo tengo aquí una R, tengo aquí abajo una S. Son dos rectas que se están cruzando, porque si son paralelas ya hemos visto cómo se hace. Si se intersecan, su distancia es 0. Y claro, este problema se va a mezclar mucho con el de la perpendicular común, porque con dos rectas que se cruzan, para calcular la distancia, pues uno lo ve gráficamente y dice, tengo que encontrar los dos puntos más cercanos que hay entre R y S. Y eso es uno de los apartados que te pueden pedir del ejercicio perpendicular común. Entonces, hago un inciso. Ejercicio de la perpendicular común es, dadas dos rectas que se cruzan, te pueden preguntar varias cosas. O directamente la perpendicular común. De la perpendicular común haré un monográfico, pero no lo haré grabado. Esa será clase en directo como hice la semana pasada y será mañana, ¿de acuerdo? Mañana miércoles, que es hora de repasar dudas con respecto a la prueba del jueves, pero que también voy a explicar la perpendicular común. Entonces, en la perpendicular común, dadas dos rectas que se cruzan, directamente calcula la perpendicular común, que es la recta que las corta a las dos perpendicularmente. Muy bien, ya está hecho. Ahí lo tenéis en los apuntes. Bien. También me pueden pedir otro enunciado y que al final es el problema de la perpendicular común, que es determina el punto de S más cercano a R. Bueno, pues no me están pidiendo los dos puntos más cercanos, pero sí uno de los que están más cercanos. Pues eso hay varias formas de hacerlo, como hay varias formas de hacer la perpendicular común. Ya lo explicaré el miércoles, pero es un ejercicio
de los que yo llamo de perpendicular común. Tendré que construir los dos planos, intersecar un plano con una de las rectas y averiguar el punto de ese que está más cerca de R, justo este de aquí, ¿vale? O también se puede hacer con el punto genérico de S, igual que todos los métodos que vienen en la perpendicular común, que ya lo tenéis en los apuntes y explicaré mañana como he dicho. El problema también me puede decir, determina el punto de R más cercano a S. Es exactamente igual. O determina los puntos de R y S que están más cercanos entre sí. Estos, entonces, porque este problema se puede hacer de muchas maneras, ya os lo diré, pero te está preguntando por los puntos más cercanos de una a la otra. Luego, hay que hacer primero todo el proceso para calcularlos, y si en el último apartado o en algún apartado te dice cuál es la distancia entre las rectas, si yo a este lo llamo P y a este lo llamo Q, no quiero llamar PR y PS porque esos son como los puntos genéricos y puede ser cualquiera, y aquí no son cualquiera, son los que están más cercanos. Evidentemente, sí, aunque el problema en el apartado A empiece diciéndome calcula la distancia entre las rectas, si yo veo que en el B y en el C me piden los puntos más cercanos, el apartado A lo dejo para el final. ¿Y qué hago? Primero calculo los puntos más cercanos y ahora digo que la distancia de R a S efectivamente es la distancia entre P y Q, pero porque P y Q lo he tenido que sacar antes. Pero si el problema no me pide nada de cuáles son los puntos más cercanos, evidentemente, vaya, he borrado toda, evidentemente, sacar los puntos más cercanos tiene un trabajo, y ese trabajo es bastante gordo. Sin embargo, si solo me piden la distancia entre las rectas, perdón, que me ha salido como paralela, si solo me piden la distancia entre las rectas, esta es S, pues evidentemente se puede hacer de una manera más sencilla como viene ahí en el ejercicio, ¿de acuerdo? Luego ya no sería como distancia entre los puntos más cercanos, sino que cuando yo tengo dos rectas que se cruzan y solo me piden la distancia entre ellas, ¿qué hago? Construyo un plano, anda, que vaya tela con mis dibujos, perdonad chicos, voy a hacerlo de nuevo. Ya sabéis que no es mi fuerte, ¿eh? Aquí tengo la recta R y aquí tengo la recta S, por ejemplo, ¿vale? Se están cruzando, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Construyo plano que ahí está, R, ¿vale? Uy, macho, no me sale. Qué mal, ¿eh? Ahora sí. ¿Qué es lo que hago? 1. Construyo plano pi que contiene a S. Quien dice S dice R, la que más coraje te dé. Y es paralelo a R. ¿Vale? Ah, ¿y cómo se construye ese plano, Manu? Pues muy sencillito. Ese plano se construye tomando. Ya sabéis. ¿Cómo construyo el plano pi? Siempre hay que poner estas cosas. Tomo como P de pi el PS, por ejemplo, como V1 de pi. ¿Quién? Vs. ¿Y quién tomo como segundo vector director de pi si quiero que sea paralelo a R? Pues evidentemente el VR. Y este problema me lo pueden poner así. Construye un plano que contiene una recta y es paralelo a la otra, ¿vale? En este caso no me lo dicen, pero yo sé que para calcular esas distancias tengo que hacerlo así, construyendo un plano que contiene a una y es paralelo a la otra. Cuando ya lo tengo construido, entonces, si hacéis el dibujo, la recta R ha quedado paralela al plano. Y ahí ya tenemos cómo se calcula en el punto 3, cómo es la distancia entre una recta R que es paralela a un plano pi. Pues se coge un punto cualquiera de R, aquí sí PR, y hago distancia del punto al plano, que es una formulita. Y esa distancia, pero Manu, si es que ese punto que he cogido cuando haga la distancia, su proyección ortogonal abajo no coincide, que tiene por qué estar en ese, me da igual. Pero la distancia de cualquier punto de R al plano, que siempre sale la misma porque la recta es paralela, es exactamente la misma distancia
que si hubiera calculado los puntos, el de R y el de S, más cercanos. Esta distancia es la misma, coja cual coja como PR. Por eso hay que construir ese plano. Espero que esto lo entendáis. Si no, me lo preguntáis mañana en la clase de duda o cuando pase la prueba, porque la prueba no es de espacio métrico. Por tanto, 2. Ahora tomo PR otra vez de la recta R cualquiera, no tiene que ser el más cercano, cualquiera, y hago distancia de PR a pi. Por tanto, concluyo la distancia entre R y S que se cruzan es la distancia entre cualquier punto de R y el plano pi que he calculado aquí y que esto es con fórmula. ¿Vale? Ese es el último punto de distancia entre dos rectas que se cruzan. Y ahora quiero hacer otra vez otro inciso. Como estaréis viendo, hay muchos problemas que te dicen determina el plano, determina la recta que distan 3 unidades de este plano, total. Que siempre que utilice la fórmula de distancia de punto a plano o de distancia entre dos planos, atención, siempre que utilice fórmula distancia de punto a plano que tiene un valor absoluto en el numerador, ¿vale? O distancia de plano a plano que tiene también otro valor absoluto en el numerador. Si aquí estoy metiendo algún parámetro o aquí, imaginaros que me sale de menos 4 en valor absoluto igual a 3, porque esto lo he pasado aquí multiplicando, no sé. Es decir, esto es cuando sale esto que estoy diciendo ahora, no cuando me piden calcula la distancia de este punto a este plano, que tú coges y sustituyes los puntos y al hacer esta fórmula te sale la distancia es 14. No, esto es cuando encuentra un plano que patatín patatán cuya distancia sea tal. Tú al plano lo conoces, conocerás su vector normal y la incógnita de tu plano es la D. O la incógnita del punto que tienes cuando lo sustituyes en el plano es la C. Total, que tanto aquí como aquí me sale al final un valor absoluto de un parámetro que no conozco e igualado a 5. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que cuando esto pasa, el valor absoluto tiene dos posibilidades, ¿vale? Esto yo lo explicaba ahí en clase incidiendo mucho, pero bueno. Cuando yo llego aquí, claro que hay dos soluciones de la D, porque el valor absoluto yo sé que es lo mismo que hay dentro o cambiando de signo lo que hay dentro y dejando lo otro igual. Por tanto, de aquí me sale D igual 7 y de aquí me sale D igual 1. Dos soluciones de la D. ¿Qué pasa? Que si yo quiero ser purista, no podría ponerle solo esto. Pero chicos, yo si vais cortos de tiempo y demás, con poner solo esto, yo creo que nadie os lo puede poner mal. Si lo quiero hacer exactamente bien, no sé si esto me estoy explicando bien, si no ya os digo, me lo preguntáis en la clase de solución de dudas que yo viéndoos también veo vuestras caras. Si yo lo quisiera hacer perfectamente bien, diría esto. Dos soluciones. D menos 4 igual a 3 si D menos 4 es mayor o igual que 0. Claro, el valor absoluto es lo que tiene dentro cuando lo que tiene dentro es positivo. O le cambio el signo al valor absoluto si D menos 4 es menor o igual que 0. Entonces, ahora, si quiero ser ortodoxo, como digo, no decir ya directamente D igual a 7 y D igual a 1. ¿Qué es lo que ocurre? De este me sale D igual 7 y tengo que comprobar que, o lo que es lo mismo aquí, D mayor o igual que 4 y aquí D menor o igual que 4. ¿D igual a 7 es mayor o igual que 4? Check, correcto. Esto me ha dado buena solución. Luego D igual a 7 es solución de esa rama. De esta de aquí, ¿qué me sale? D igual a 1.
D igual a 1 es menor o igual que 4. Check, correcto, pues son las dos soluciones que valen. Aquí no he comprobado esta parte de D menor o igual que 4, D mayor o igual que 4, y aquí sí. Esta parte larga poniendo esto y esto es la ortodoxa que nadie jamás te puede poner mal. Y esta de aquí está implícitamente permitida porque es que tienen que salir dos valores de D, entonces seguro que va a salir bien. Pues si vais falto de tiempo y no os queréis complicar, siempre que tengáis un valor absoluto con una incógnita dentro, pues hay dos posibles soluciones. O que D menos 4 igual a 3, que lo de dentro sea positivo, dejando el 3 como está, o que lo de dentro sea negativo. Puede ocurrir para rizar el rizo que en algún problema te tengas que igualar dos fórmulas de distancia con valores absolutos. Y entonces, chicos, esto sale, ¿eh? Esto puede salir. Sale, de hecho, en un ejercicio, no sé si de aquí o del libro de la relación. Para rizar el rizo me puedo encontrar esto. D menos 4 en valor absoluto es igual a D más 3 en valor absoluto. ¿Cuántas posibilidades tengo? Pues tengo varias, pues muchas. Lo que pasa es que dos de ellas se superponen. Los dos positivos. Al primero le cambio el signo, pero al segundo no. Ahora, dejo el primero como está y al segundo le cambio el signo. Y por último, dejo, a ver cuál me queda, le cambio el signo al de aquí, menos D más 4, y le cambio el signo también al otro. ¿Vale? ¿Veis que salen 4 posibilidades? Y lo estoy haciendo en la forma farrullera sin decir, esta posibilidad es si D menos 4 es mayor o igual que 0 y si D más 3 es mayor o igual que 0. Esta sería si D menos 4 es menor o igual que 0 y D más 3 es mayor o igual que 0. Habría que poner todo eso. Pero si resolvéis todas estas ecuaciones, solo salen 2 posibilidades, no 4. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sobran 2? Pues porque en alguna de estas, cuando tú calcules el valor de D, a lo mejor en alguna de estas no cumple que te ha salido un D menor o igual que 4 y menor o igual que 3. Entonces lo tienes que tachar, pero si no te sale de aquí, te va a salir de aquí. ¿Entendéis? No sé si me estoy explicando, pero bueno, cuando lo explique con vosotros delante, me preguntáis, pero que es así. Cuando hay dos valores absolutos igualados, se coge y se ponen las 4 posibilidades, se resuelven las 4 y se va a ver que solo va a haber en realidad 2 posibles valores de esa incógnita. ¿De acuerdo? Bien, esta es la parte del tema con respecto a las distancias. Ahora vamos a seguir con ya las formulitas de volúmenes e interpretaciones del producto vectorial y demás.